Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. La presencia del Papa Francisco en los actos públicos de Semana Santa dependerá del clima en Roma. La Orden Trinitaria, una misión histórica que sigue rescatando cristianos perseguidos en el mundo. Monseñor Silvio Báez exige justicia para los responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El padre Cantera obligado a dejar su comunidad benedictina en el Valle de los Caídos. Cirujano denuncia prácticas médicas fraudulentas con menores trans en Estados Unidos. Fray Fadi, alawitas quieren convertirse al cristianismo para huir de Siria. Récord de bautismos de adultos en Francia, los jóvenes lideran el crecimiento. McCarrick y su red de influencias, nuevas revelaciones sobre el poder y la Iglesia en Estados Unidos. India, Tribunal Supremo permite celebración cristiana pese a restricciones. Myanmar, Iglesia Católica destruida por bombardeo en el estado de Chin. La presencia del Papa Francisco en los actos públicos de Semana Santa dependerá del clima en Roma. El Vaticano ha informado que, aunque el Papa Francisco muestra una evolución clínica estable y con mejoras leves, su participación en los actos públicos de Semana Santa estará condicionada por el clima. Desde su regreso a la Casa Santa Marta el pasado 23 de marzo, tras 38 días hospitalizado, el pontífice continúa con fisioterapia respiratoria y motora, y mantiene un tratamiento con oxígeno de alto flujo, aunque cada vez necesita menos tiempo con asistencia. En sus escasas apariciones públicas, se le ha visto aún con cánulas nasales, y los análisis de sangre reflejan una recuperación favorable. Matteo Brugni, portavoz de la Santa Sede, aclaró que no se han anunciado cambios en la agenda litúrgica, pero destacó que las condiciones meteorológicas serán determinantes. Por ejemplo, el año pasado, el Papa no asistió al Vía Crucis por las bajas temperaturas. Para el Domingo de Ramos, la misa será presidida por el cardenal Leonardo Sandri en representación del Santo Padre. El Papa, que continúa recibiendo visitas privadas de colaboradores cercanos y figuras como el rey Carlos III, apareció recientemente en la Basílica de San Pedro, fuera de protocolo, para rezar. Se espera un nuevo parte médico entre martes y miércoles de la próxima semana, que podría definir su presencia en el Triduo Pascual. La Orden Trinitaria, una misión histórica que sigue rescatando cristianos perseguidos en el mundo. La Orden Trinitaria, nacida a finales del siglo XII con la misión de liberar a los cristianos cautivos durante las cruzadas, continúa hoy su labor en favor de los perseguidos por su fe. En su sede junto a la Basílica de San Crisógono, en Roma, el padre Antonio Aurelio, vicario general de la Orden, explica que los trinitarios fueron pioneros en salir del convento para actuar directamente en el mundo, intercambiando incluso sus vidas por la de prisioneros. Hoy, inspirados por esa misma misión, trabajan en silencio en contextos difíciles como Siria, Nigeria e India, a través de Solidaridad Internacional Trinitaria, una iniciativa fundada en 1999. La labor de los trinitarios sigue presente en 111 comunidades alrededor del mundo y se apoya también en monjas contemplativas, hermanas y laicos. Un reciente documental titulado 8 siglos después da voz a los cristianos perseguidos y muestra testimonios de fe en medio del sufrimiento. El padre Aurelio subraya que la identidad cristiana, basada en la libertad y dignidad de la persona, desafía las dictaduras y provoca persecución. Denuncia además la indiferencia de Occidente y recuerda que su misión no es meramente asistencial, sino profundamente religiosa: acompañar al que sufre, aunque no se pueda detener la guerra. No podemos dejarlos solos, concluye. Monseñor Silvio Báez exige justicia para los responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Tras la publicación de un informe por parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en el que se identifican 54 funcionarios implicados en graves abusos desde 2018, Monseñor Silvio Báez, desde el exilio, ha pedido que todos ellos sean procesados y paguen por sus crímenes. El informe, de 234 páginas, detalla violaciones que incluyen tortura, desapariciones forzadas, represión transnacional y ataques a la libertad religiosa y de expresión. Entre los señalados están altos mandos del ejército, la policía y el sistema judicial del país. El excandidato presidencial Félix Maradiaga calificó el informe como abrumador y recordó que más de 435 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, entre ellas el propio Monseñor Báez. Maradiaga también denunció la persecución sistemática contra la Iglesia Católica, señalando que más del 70% del clero se encuentra exiliado. La dictadura de Daniel Ortega ha emprendido más de 970 ataques contra la Iglesia desde 2018, según la investigadora Marta Patricia Molina. Pese a este sombrío panorama, Maradiaga destacó que la Iglesia sigue dando testimonio en medio del sufrimiento, pero llamó a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado y actuar. El padre Cantera ha obligado a dejar su comunidad benedictina en el Valle de los Caídos.
El padre Santiago Cantera, prior de los benedictinos en el Valle de los Caídos durante la última década, se ha visto forzado a abandonar su comunidad tras las decisiones coordinadas entre el gobierno español y la Iglesia. Aunque el sacerdote ha expresado su aceptación del proceso desde una perspectiva espiritual, no oculta que se trata de una imposición que rompe su voto de estabilidad benedictino. En una carta que se ha difundido ampliamente, agradece el apoyo recibido y anuncia un tiempo de retiro físico y espiritual, solicitando respeto a su necesidad de silencio y recogimiento. Mientras tanto, desde la Conferencia Episcopal Española se ha confirmado el respaldo unánime de los obispos a las medidas negociadas por el cardenal José Cobo con el ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, no se ha informado públicamente sobre el detalle de la salida del padre Cantera, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia. Además, se ha desmentido la versión oficial que justificaba su relevo por una regla interna de la orden, revelando una narrativa basada en medias verdades. Todo esto ha levantado interrogantes sobre el grado de sumisión de la Iglesia al poder político y las posibles manipulaciones en torno a este caso. Cirujano denuncia prácticas médicas fraudulentas con menores trans en Estados Unidos. El Dr. Ethan Heim, ex cirujano del Texas Children's Hospital, ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar que menores con disforia de género fueron sometidos a tratamientos irreversibles, como bloqueadores hormonales, terapias cruzadas y cirugías, incluso en casos de niños con autismo y graves trastornos psiquiátricos. Según su testimonio, estas prácticas no contaban con garantías clínicas suficientes y se utilizaban estrategias para camuflar la naturaleza real de los procedimientos con el fin de obtener financiación pública y privada de forma fraudulenta. Heim reveló además que se modificaban historiales médicos y se falseaban diagnósticos para justificar las intervenciones. Junto a él testificó una exenfermera del hospital, quien corroboró sus denuncias y añadió que se incumplía la legislación estatal para conseguir autorizaciones del sistema Medicaid. La exposición de estos hechos se da en medio de un creciente debate sobre los tratamientos afirmativos en menores, con estudios que señalan que la mayoría supera la disforia en la adolescencia sin intervenciones médicas. Por su parte, la administración Trump ha impulsado medidas para restringir estos procedimientos en hospitales que reciben fondos federales. Fray Fadi, alawitas quieren convertirse al cristianismo para huir de Siria. En la ciudad costera siria de Latakia, el franciscano Fray Fadi Azar ha denunciado la grave situación que atraviesa la población, marcada por el miedo a un nuevo estallido de guerra civil y una represión brutal contra los alawitas, antiguos aliados del régimen de Assad. Muchos habitantes, incluso miembros de esta minoría religiosa, se han acercado a la parroquia manifestando su disposición a convertirse al cristianismo con tal de recibir ayuda para abandonar el país. Según el religioso, lo que predomina es el terror, los secuestros y la incertidumbre, mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de normalidad y reconstrucción. La represión ha afectado especialmente a funcionarios alawitas y ha incluido asesinatos de cristianos. El franciscano relata con preocupación cómo las bandas armadas, algunas apoyadas por servicios secretos extranjeros, actúan sin control y muchos fieles desean huir, aunque el paso hacia Turquía está cerrado para la mayoría. Mientras tanto, Turquía e Israel han iniciado conversaciones para evitar un conflicto directo en suelo sirio. Sin embargo, la situación humanitaria sigue siendo crítica, y Fray Fadi ha pedido paciencia a quienes buscan escapar, advirtiendo sobre los riesgos de emprender rutas peligrosas hacia Europa. Récord de bautismos de adultos en Francia, los jóvenes lideran el crecimiento. La Iglesia Católica en Francia ha alcanzado cifras históricas de bautismos en adultos y adolescentes para esta Pascua de 2025, superando los 17.000 nuevos cristianos. Este notable incremento representa un crecimiento del 45% respecto al año anterior, y ha sido particularmente impulsado por jóvenes de entre 18 y 25 años, un grupo que se ha duplicado en comparación con años anteriores. En total, serán 10.300 adultos y 7.400 adolescentes los que recibirán el sacramento del bautismo, destacando la fuerte presencia de estudiantes y personas de clases populares, que representan el 36% de los nuevos catecúmenos. Las redes sociales han jugado un papel clave en este fenómeno, influyendo en el 78% de los catecúmenos, quienes en su mayoría no crecieron en un entorno religioso. La misa ha sido central en su conversión, el 83% ya asistía antes de comenzar el catecumenado. Además, se observa un compromiso firme tras el bautismo, el 95% desea continuar practicando la fe, y muchos buscan acompañamiento espiritual. Este renovado fervor juvenil ha sido especialmente visible en diócesis como Saint-Denis, con aumentos del 66%, confirmando que una nueva generación está redescubriendo el mensaje del Evangelio. McCarrick y su red de influencias, nuevas revelaciones sobre el poder y la Iglesia en Estados Unidos. El periodista católico Joe McClane ha entrevistado al exasesor gubernamental Mike McCormack,
quien ha revelado detalles sobre la supuesta implicación del excardenal Theodore McCarrick en actividades de influencia política y eclesial en Estados Unidos. Según McCormack, McCarrick habría colaborado con la CIA desde los años 60, cuando fue destinado a Puerto Rico, y más adelante habría sido utilizado por el Departamento de Estado para misiones no oficiales. También se le vincula a encuentros con altos cargos durante la administración Obama-Biden, etapa que McCormack denomina la Primavera Católica. Además, McCarrick habría jugado un papel importante en el proceso que llevó a la elección del Papa Francisco en 2013, con viajes a Argentina poco antes de la renuncia de Benedicto XVI. Llama la atención su acceso a sobres con dinero en efectivo durante sus viajes, incluso tras su retiro forzoso, lo que despierta dudas sobre el origen de esos fondos. McCormack también lo vincula a instituciones como Catholic Relief Services y a procesos de infiltración ideológica en la Iglesia. Estas revelaciones se suman a una cronología de hechos que refuerzan la imagen de una figura clave en la intersección entre la Iglesia y la política. India. Tribunal Supremo permite celebración cristiana pese a restricciones. En el estado indio de Madhya Pradesh, la Iglesia de Filadelfia logró celebrar su convención anual del 9 al 11 de abril gracias a una intervención del Tribunal Superior Estatal, luego de que las autoridades del distrito de Jabua negaran los permisos necesarios. El tribunal, con sede en Indore, dictaminó que el evento podía realizarse y ordenó a las autoridades garantizar su seguridad. Alrededor de 2.000 cristianos participaron en esta importante reunión en una zona predominantemente tribal, donde se ha intensificado la hostilidad hacia las comunidades cristianas. Los organizadores habían solicitado el permiso con antelación, pero su petición fue ignorada por las autoridades locales. Líderes cristianos han denunciado que enfrentan amenazas constantes por parte de grupos hindúes radicales, que los acusan de conversiones ilegales. En años recientes, decenas de pastores han sido detenidos bajo leyes anticonversión, y algunas iglesias han sido objeto de amenazas de demolición. El obispo auxiliar Paul Munilla lamentó que los cristianos tengan que acudir a la justicia simplemente para practicar su fe, en un contexto cada vez más politizado y hostil para las minorías religiosas en India. Myanmar. Iglesia católica destruida por bombardeo en el estado de Chin. La Iglesia Católica de Cristo Rey, ubicada en la ciudad de Phalam en el estado de Chin, al noroeste de Myanmar, fue destruida el pasado 8 de abril durante un bombardeo aéreo del ejército birmano. El templo, recientemente inaugurado en diciembre para servir a una comunidad de aproximadamente 1.000 fieles, quedó gravemente dañado, aunque sus muros aún se mantienen en pie. Esta iglesia había reemplazado a una capilla usada durante 75 años, y su consagración había sido motivo de gran esperanza en medio de la guerra civil. El ataque se produjo en el contexto de los enfrentamientos entre el ejército y las milicias locales conocidas como Fuerzas de Defensa de Chinland, que lograron tomar el control de Phalam. En la misma ofensiva, murieron un pastor protestante y varios civiles, incluidos niños y ancianos. La violencia ha afectado también a otros templos, como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Mindat, que había sido designada como futura catedral. Según la Chin Human Rights Organization, más de un centenar de edificios religiosos han sido destruidos en la región desde el inicio del conflicto, dejando a miles de cristianos sin espacios para vivir su fe. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.